Hola, buenos días a todos. Yo soy Pastor Wesley Menke y esto es el Verbo de Dios. Y conmigo el día de hoy tenemos un invitado especial, la pastora Marsha. Hola, pastora Marsha, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Muy bien. Y cuéntanos, por favor, ¿dónde estás sirviendo? Mi iglesia es Iglesia Luterana Central en Van Nuys, California. Es en la Valle de San Fernando, en la ciudad de Los Ángeles. Muy bien, bienvenidos. Y también el día de hoy tenemos la pastora María. Hola, pastora María, ¿cómo estás? Bien, hola, buenas tardes a todos. Hoy aquí en Chicago es un día frío, amaneció 34 grados y me parece que ahorita apenas está llegando a los 50 después de tener días calientitos, ahora días fríos. Bienvenidos, yo soy la pastora María Rojas de Misión Luterana Unidad en Berwyn, un suburbio que está aproximadamente a 8 millas de la ciudad de Chicago, en Illinois. Bienvenidos. Ok, bienvenidos y felicidades en su ordenación el sábado pasado. Gracias. Gracias. Excelente, excelente. Hola, Pastor Misael, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bien, Pastor Wes, y buenas tardes a todos ustedes que están aquí, pastores, y felicidades sí, a la pastora María por la celebración de su ordenación. Yo sirvo la congregación, la Iglesia Luterana San Pedro, que está en la ciudad de Santa Ana, California, muy cerca del downtown, y he estado aquí ya 2 años. Sí, ya estoy por acá. Muy bien, Pastor Misael, un gusto verte. Hola, Pastor César, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Wesley. Saludos a todos y felicitaciones nuevamente para María. Muy bien. Bueno, una alegría para toda la iglesia, realmente, muy lindo. Sí. Y Pastor César, ¿dónde estás? ¿Estás en tu oficina? Estoy en mi oficina en Angélica Lutheran Church. Aquellos que no conocen, está en el pleno centro de, me parece que es una de las más centrales de Los Ángeles, a muy poquitas cuadras del centro de convenciones, muy poquitas cuadras. Ajá. Y tienen 94 años acá este edificio. Es una historia larga porque la congregación tiene 135 años, pero este es el tercer templo que tiene. Wow. Entonces tuvo otros dos que anteriores. Sí, sí, una historia muy interesante. Y bueno, vamos a empezar con el estudio. Vamos a estudiar las lecturas para el cuarto domingo de la Pascua. Y la primera lectura viene del libro de Hechos. Y la pastora Marsha va a leer. Y yo tengo aquí la traducción de Dios habla hoy. Pero Marsha, si tienes otros recursos, perspectivas, traducciones, está bien. Normalmente yo subo en la pantalla la traducción de Dios habla hoy, pero si quieres leer otra, está 100% perfecto. Pienso que es importante por la gente escuchan los dos traducciones, especialmente en esta oportunidad. Yo usará nueva versión internacional, pero en una parte yo quiero usar 2 o 3 énfasis de otras traducciones. Entonces, comenzamos con Hechos, capítulo 4, versículos 5 al 12. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieron ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo,
respondió, gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan, pues, todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesús de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Es importante aquí, especialmente en versículo 11, para escuchar una otra idea aquí. Jesucristo es la piedra de escucharán ustedes los constructores. En Reina Valera dice, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Es mejor para escuchar a la gente que es un cabeza de ángulo de construido un edificio, porque si no tiene la experiencia con construido, es posible que no entiendan qué es la piedra ángulo. Es un concepto especialmente para personas que estuvieron construidos en edificios. El otro traducción dice, Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores. En Dios hablo hoy y la Biblia de Américas dice, pero se ha convertido en la piedra principal. Entonces Jesús es la principal piedra, la primera roca para nuestra fe. Es importante porque mucha gente entiende que este es una idea que necesita la primera roca antes de otro de edificio, ¿sí? Pero quiero reflejar en otras ideas de este pasaje todo. Gobernantes, los ancianos y los maestros de ley aquí en este pasaje dice, es mismos en noche en que Jesús fue entregado. Estuvo líderes del templo, aristócratas del judíos. Pedro se enfoca su atención inmediatamente en Jesucristo como Señor de todos. Y Jesús no recibió la aceptación de estos líderes y aristócratas de los judíos. Piedra angular, la cabeza del ángulo de nuestra fe y del plan de Dios para cada uno de nosotros se convierta en hijos de Dios como plan original de Dios por los judíos. Y muchos de los judíos del tiempo de Jesús y de Pedro y Juan habían comenzado a creer. Esta es la razón por la que Jesús fue asesinado y esta es la razón por la que Pedro y Juan habían sido llevados ante ellos. Pienso estas ideas es importante cuando visita este pasaje para todo enfoque que no es importante quiénes los ancianos y los maestros de la ley, excepto ellos mismos que ataque al ministerio de Jesús y comenzar el asesinato de él. Y es importante por nosotros mismo de Pedro, enfoca inmediatamente no en estos y sus estaciones del sociedad, pero enfoca inmediatamente en Jesús, nuestro Señor, la roca de nuestra fe. Amén. Amén. Sí, yo estoy de acuerdo que
es importante enfocar en Jesús como la piedra principal y me encanta su explicación de ser la cabeza principal del edificio. Muy bien, muchas gracias, Pastora Marsha. Y normalmente lo que hacemos es después de cada lectura tomamos tiempo por más comentarios. Entonces, más perspectivas o adiciones a hechos, de la lectura de hechos. Bueno, me gustó la explicación de la pastora Marsha, pero también a mí me gusta una reflexión de que Pedro le contesta a los sumos sacerdotes y a los ancianos y a todos, ustedes asesinaron a Cristo, pero Dios lo resucitó. Yo creo que eso esa frase es muy, muy importante. El poder de Dios no tiene límite. Nosotros podemos hacer lo que queramos, a veces destruir, en este caso, ¿verdad? Pues Cristo tuvo una muerte muy, muy dolorosa, muy difícil, pero Dios lo resucitó. Y me gusta hacer hincapié de que los apóstoles sanaron a una persona, sanaron, existe la sanación, pero no lo hicieron ellos, lo hicieron por medio de Jesucristo. Entonces yo creo que eso es algo que también al pueblo, a nuestras comunidades, hay que enseñarles. El poder viene de Dios, no de nosotros. El poder de la sanación por medio de Cristo, en nombre de Jesucristo. Los mismos apóstoles por sí mismos no tienen ese poder, nadie obtiene ese poder así nada más. Viene por medio de Dios. Y yo creo que eso es algo a lo que yo le haría hincapié sobre todo, ¿verdad? Nuestras comunidades que a veces se desvían por diferentes cosas, de que nuestra fe tiene que estar clara y firme en Dios, ¿verdad? A veces se van por la tangente, como dicen, ¿no? Entonces, muy importante, es Dios el que nos da el poder y por medio de Jesucristo. Por eso cuando oramos al final de nuestras oraciones decimos, te lo pedimos en nombre de Jesucristo, porque Cristo mismo nos enseñó que por medio de Él llegamos al Padre. Y así es como Dios nos escucha y nos acompaña cuando pedimos por medio de Jesucristo, su Hijo. Amén. Gracias, gracias. Y un anuncio breve, si por los otros pastores, Misael, María y Marsha, si tienes tu Facebook abierto, puedes compartir este video y está en mi perfil y la de César. Y si compartimos ahora, vamos a alcanzar más personas y sus hojas mientras estamos en vivo. So if you can multitask, I invite you to share this if you can. Ok, muy bien, muy bien. ¿Más pensamientos de hechos o continuamos con el Salmo? Misael o César, ¿tienes perspectivas en hechos? Sí, siguiendo un poquito la línea de María y de Marsha, a veces cuando uno lee el texto siempre es bueno tratar de ver con qué personajes uno se identifica. ¿Cuál es el personaje con el cual yo me identifico dentro del texto? Y es muy interesante esto de que en realidad la última palabra la tiene Dios y el poder viene de Dios y el plan de Dios sobrepasa los caprichos de las autoridades eclesiales de la época. Es interesante, porque a veces uno predica hacia afuera de la iglesia, pero a veces también tiene que predicar hacia adentro de la iglesia y hacia la institución de la iglesia, que necesita también escuchar un poquito el evangelio. Porque muchas veces las actitudes de muchas personas que están dentro de la institución coinciden con las autoridades eclesiales, con la cual está ahora el debate en el texto. Ustedes quisieron hacer su plan por encima del de Dios, pero el plan de Dios va por encima del plan de cualquiera que se sienta en el poder y cree tener el poder. Pero esto es muy interesante, es una enseñanza muy interesante de Dios.
los que se creen tener el poder después terminan mal porque se dan cuenta que el poder realmente final lo tiene Dios. Y creo que este mensaje, a veces uno piensa en la misión hacia afuera de la iglesia, pero muchas veces nosotros tenemos que pensar, después de 30 años de pastor, uno tiene que pensar en la misión hacia adentro de la iglesia. Ujú. Y este texto se puede trabajar por ambos lados. ¿Y qué Ujú. rol ocupa uno en el texto? Porque muchas veces ha sido uno el que se ha sentado en el poder o, o no ha querido que el plan de Dios funcione como él quería y en definitiva Dios nos enseñó. Ujú. Hablando de ese tema, para mí, yo tengo identificación en este texto con los que está de afuera. Y lo que quiero decir es Jesucristo siendo una piedra rechazada, o en otros tiempos en la Biblia dice a stumbling block, que yo identifico con esto porque a veces yo tengo, me siento, um, me siento ansiedad de que pues mi fe en Jesucristo no es suficiente o no es tan grande como debe ser. Y cuando escucho estas palabras de Pedro, al principio me siente más ansiedad, pero con más meditación, la promesa y la gracia que yo escucho de Pedro es que Dios, regresando a este tema, Dios convierta lo que fue algo difícil a algo bonito, que las piedras que tenemos en la vida, que son difíciles, Dios los cambian a ser piedras angulares, piedras principales. Y esto es Jesús. Para mí en mi vida es la gracia de Dios que convierta problemas a oportunidades, se puede decir. Excelente. Sí. Gracias, Pastor West. Y sí, estaba también, he estado pues meditando en esa imagen de la piedra angular. Me recuerda cuando sí Jesús habla sobre él como el templo, como el edificio, que es en el pasado el templo era todo, donde la presencia de Dios moraba. No todos eran permitidos entrar al templo, pero Jesús dice que estaba hablando de su propio templo, entonces hablando de igual piedra angular, ¿qué edificio estamos hablando? Para mí me recuerda así que Jesús es en donde encontramos a Dios ahora, y pues Dios es para todos, y en Jesús se abren todas las puertas para todos. Y también reflexionando en la iglesia el día de hoy, somos pues el templo también, el cuerpo en el que sí es una buena recordatorio. Nuestras vidas están unidas a este templo, a este lugar donde mora Dios. Y si Jesús era Dios es para todos, entonces también, como dice César, nuestra iglesia debe ser para todos, y ser bienvenidos e inclusivos de todos. Sí. Amén. Solo, Amén. solo un segundo nada más. ¿Puede ser? Sí, claro. Porque cuando estaba hablando recién, Michelle, me hizo acordar al culto de María, de la ordenación. Y cuando yo vi esa panorámica del culto, pensé, en 1950 nadie hubiera pensado
en la iglesia luterana que se hubiera dado un culto así. Con toda esa integración, con toda esa integración y con toda esa mesa de comunión tan increíblemente amplia. En 1950, no es una crítica, simplemente digo que no hubiera existido en la mente de la gente tanta profecía junta, y mira cómo Dios termina resucitando las cosas que... Solo eso nada más, perdón. Sí, de acuerdo. Excelente. Muy bien. Muy fructífera la conversación el día de hoy, ¿verdad, Pastor Misael? Fructífera. Gracias. Yo también soy estudiante de español. No, tuve que también practicarlo en mi mente antes de pronunciarlo porque no es fácil. Yo también se me traba la lengua. Ok. Las trabalenguas. Sí. Continuamos con el Salmo 23. Y yo creo que Pastora María sigue. ¿Puede leer en la pantalla así? Sí, sí lo puedo leer. Ok. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace yacer, me conduce hacia aguas tranquilas. Aviva mi alma y me guía por sendas seguras por amor de su nombre. Aunque ande en el valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mi presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con óleo, mi capa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Amén. ¿Qué estás pensando, Pastora María, con Salmo 23? Estoy pensando con Salmo 23 que es uno de mis favoritos y que cuando yo era pequeña, mi mamá, cuando nosotros decíamos que teníamos miedo, uno de niño, ¿no? Tengo miedo. Ese era el salmo que mi mamá rezaba para nosotros. Y mi mamá nos decía que bueno, uno es niño y a los niños les explican así con palabras. Dice, aunque el diablo esté aquí enfrente de ti, viéndote enfrente, Cristo está aquí en tu corazón y no te puede hacer nada, aunque esté aquí enfrente. Y me decía, entonces reza el Salmo 23, porque eso quiere decir que Dios siempre está contigo. Entonces esa memoria de niña hace que me guste mucho este salmo, y siempre que he tenido miedo o que he estado en circunstancias difíciles, siempre lo he rezado, lo he cantado, porque obviamente desde niña me lo han inculcado. Pero pienso que el salmista con este salmo nos está diciendo que Dios siempre está, que todo sucede por Dios y que a pesar de nuestro sufrimiento o de nuestro dolor, Dios siempre nos va a dar lo mejor de Él. Siempre, aunque el mal esté presente, aunque estemos caminando por un valle de sufrimiento, de dolor, donde puede haber enemigos, Dios está con nosotros y siempre nuestra copa va a estar rebosando porque Dios está en nosotros y vive para nosotros. En realidad, si yo lo conecto con la primera lectura, Cristo siendo la roca, nos está diciendo que Dios, a pesar de que Cristo murió, Dios lo resucitó. A pesar de que esté un enfermo y se acerca a nosotros y le piden ayuda a los apóstoles, y los apóstoles por medio de Cristo ayudan a esta persona. Le dan la sanación. No ellos, sino el mismo Dios. Dios no nos abandona, no importa dónde estemos. Y me encanta lo que dice el pastor César, ¿verdad? ¿Qué protagonista eres? ¿Qué protagonista eres también en el Salmo? Porque así como nosotros tenemos la capacidad de ser, que necesitemos algo, que alguien nos esté atacando, también nosotros podemos atacar, también nosotros podemos querer lastimar a otra persona en determinado momento, ¿no? Entonces,
qué lado, qué parte tú tomas de esto, ¿no? Debemos de saber que Dios protege a su creación, que aunque a veces puede haber personas que puedan tener una mala intención contra otra persona, aún en esos momentos, cuando pedimos ayuda a Dios, Él está ahí. Él nos responde y Él nos protege. Pienso, eso es lo que este salmo me hace mucho recordar mi niñez. Sí. Y tal vez debo de a veces salirme de mi niñez y verlo de diferente forma, pero me hace tanto recordar a mi niñez que yo me acuerdo cuando tenía mucho miedo para dormirme, yo lo rezaba. Entonces, como que me da mucha tranquilidad este salmo. No, sí, muchas gracias. Y es importante recordarnos que dentro de cada uno de nosotros tenemos niño o niña, ¿verdad? Que todavía existe y es importante ser conscientes de este aspecto de nosotros. Gracias por compartir. ¿Más reflexiones del Salmo haciendo conexiones? Sí, iba a comentar, me encanta esa imagen de la mesa enfrente de los enemigos. Creo que no recuerdo las palabras exactas, pero invita a confiar, pero de alguna manera también al reconciliar, porque Dios está poniendo entre yo y mi enemigo una mesa. Entonces, he estado pensando en eso últimamente, el enemigo es parte también de esta mesa, o está Dios trabajando, invitando a reconciliación entre yo y mi enemigo, poniendo esta mesa e invitando a los dos a nutrirse. Y yo creo que sí, estoy reflexionando en eso. Yo creo que sí, Dios nos llama a la reconciliación, al amor, y también a confiar en Él en medio de la adversidad, en medio de los conflictos que pueda haber entre nosotros. Entonces es una invitación a confiar de que, pues, sí, Dios quiere una comunidad de amor, y nos invita a todos a esa reconciliación en donde hermanos y enemigos pueden estar en una sola mesa también. Sí. No, esto es muy importante, Pastor Misael, especialmente en las noticias que esta semana pensando en George Floyd y pensando en el hombre que es culpable. Dice la justicia que sí, él es culpable por sus acciones. Y yo he leído unos comentarios diciendo que todavía hay más trabajo para nosotros, la reconciliación. No hemos llegado a la reconciliación todavía. Entonces, qué importante que tú estás poniendo nuestra atención en este tema. ¿Más reflexiones, Marcia y César? Estás en mute, Pastora Marcia. Yo tengo una vecinidad con muchas zonas, entonces yo muto cuando necesita. Este es un salmo de nuestras vidas, las palabras de nuestras vidas, porque cuando visita un boda, un funeral, un bautizado, es posible que escuche cualquiera de estos que va a participar, y cada confirmación que yo participo en mi vida tiene de uno de pasajes de confirmantes, ¿sí? Y es muy importante por mí para escuchar con gente, no solo en estos tiempos, pero cada año cuando es el salmo en nuestro ciclo de domingos, porque es familiar, pero es nuevo cada vez. Y cuando escuchan en una traducción y otro, escuchan un poco diferente en este momento que necesitan. Y también cuando usan otro idioma, es un poco más que informa la verdaderamente de este pasaje, la amor de Dios. Por ejemplo, en inglés, versículo 6, tiene una idea que no es
enfoca en las traducciones en español. Es ciertamente la bondad y el amor me seguirán. Ciertamente es una idea que yo toca en cualquier idioma usa este pasaje, porque es ciertamente que la bondad y amor me seguirán. Amén. Amén, muchas gracias. César. Sí, han dicho muchas cosas interesantes. Creo que solamente quería agregar que hoy a veces con el tema de la teología de la prosperidad, siempre se predica esta cuestión de que yo siendo cristiano y yendo a la iglesia y participando en los cultos y en la vida de la iglesia, mi vida va a ser una abundancia constante y yo voy a vivir algo así como una vida dentro de un spa en un hotel 5 estrellas sin tener ningún conflicto ni ningún problema. Entonces el texto lo que me dice es, no. Dice, sí, el Señor es mi pastor, nada me faltará, correcto, nada te faltará, ni lo bueno ni lo malo. No te va a faltar ni la presencia de Dios, ni tampoco los valles sinuosos y los valles oscuros. Tampoco te va a faltar. Porque si no, quedamos con la idea solamente de la cuestión de la resurrección y no pasamos por el sufrimiento de la cruz. Y eso es muy complicado. Por eso el texto anterior habla mucho sobre sí. Claro, Dios resucita, el poder de Dios, sí, pero en el medio está la crucifixión. Y acá hay fe, el Señor es mi pastor, está todo muy lindo, pero los valles sinuosos y las oscuras quebradas, tengo que pasarlas, me guste o no, porque están. No es que yo estoy exento y viviendo en Disney World. Entonces, no. Disney World es otro mundo. Pero la vida de la iglesia implica, mi vida de cristiano, implica pasar por oscuras quebradas. Pero, y acá el pero es but en inglés, el pero, eso es muy importante, tu vara y tu bastón me infunden confianza. No es que me sale la confianza a mí para seguir caminando por el medio del valle de oscuridad, sino que es la confianza que me viene de Dios, aunque yo tenga mis ojos en la oscuridad terrible y un problema terrible existencial que es parte de mi vida religiosa, porque la teología de la prosperidad te habla de que, no, yo estoy en la iglesia y ya tengo un carro del año y la casa nueva y 10 millones de dólares en el banco y Dios me da prosperidad y cuando no pasa eso Dios me odia. No. Nada te faltará, correcto, nada. Ni lo bueno ni lo malo. Está todo en la cajita feliz, ¿no es cierto? Todo all inclusive. All inclusive. Los altos y los bajos. Claro, eso es importante, ¿no? Sí. Necesita todos por nuestras vidas funcionarán en todas cosas y necesita la buena y el mal para crecer más en fe, porque cuando no tiene pruebas, no tiene oportunidad para crecer en nuestra fe. Entonces, nada me faltará, es un promesa de Dios. Y de acuerdo, Pastora Marcia, y yo sé que como nuestra invitado especial, quizás pudieras compartir un poquito más de tu contexto. Yo sé que cuando nosotros hablamos, compartiste muchas cosas dinámicas que estás haciendo en Iglesia Luterana Central, bilingüe, se suena muy como una misión que tienes ahí. No sé si tú en las muchas cosas que estás haciendo, un ejemplo de cómo el Señor Dios está sosteniendo a ti en tu ministerio en Van Nuys, o un ejemplo. Es una buena pregunta. Pienso que Dios se sostiene conmigo muchas veces, especialmente cuando
antes de pandemia, cuando visita con la gente en las calles y en las vecinas alrededor de la iglesia y habla con ellos en español. Mi español necesita más crecer, pero ellos me ayudan con eso y ellos quieren hablar conmigo, pero cuando no tiene confianza en la jefe de la iglesia o la pastora porque tiene miedo de cada organizado de religiones o tiene miedo de su pastor que no le gusta pastoras, tiene problemas con habla con ellos más de a la primera y en este tiempo Dios me diga en mi mente y mi corazón que es un tiempo en la futura por nosotros para ayudar en nuestra comunidad y la continuar con esto es muy importante y ahora después de pandemia y después de crecer nuestro programa de comidas a la comunidad por cada semana, no solo cada 2 semanas y la fiel de nosotros para continuar este programa semana de semana. Dios sostiene en la frío de diciembre cuando es mucho lluvia y muchos ventanos y cuando hay esta semana, cuando es 90 de grados, no incluyen la asfalto y otras cosas en Banais, caliente, ventanas muy caliente y sostienen nosotros. Y no solo en mi iglesia hablamos inglés y español porque es los dos idiomas de más de la gente, pero en la línea ellos me enseñan un poco a poco un parte de Armenian porque 10% de nuestra comunidad es Armenian y otros hablan conmigo en Russian porque es el idioma de ellos y hablamos con maneras, manos para estos. Y Dios me da las ideas que usan este tiempo para dar a ellos la corazón de Dios. Y es parte de la fuerza de Dios enmigo que sostenga. Oh, muchas gracias por compartir. Muchas gracias. Y sí, qué difícil cuando estamos tratando de ayudar personas y no sé si dijiste que a veces unas personas no tienen confianza en un liderazgo mujer por su religión o la manera en que han aprendido cómo debe ser un cristiano, pero de todos modos tú sigues cuidándoles como pastora y con tiempo ganando la confianza de ellos. Gracias por compartir y gracias por tu ministerio. ¿Trabajas con muchos homeless, con mucha persona que no tiene casa? En nuestra cita tiene una organización, una agencia para ayudar a personas sin hogar y en pasado tiene un área de nuestra sala grande que ellos descansan y comen la almuerza cada día de lunes al viernes, pero con pandemia ellos se fue a las shelters de centros de recreación y después a la bridge shelters, las shelters de puente y en este tiempo a muchos de los proyecto Room Key o proyecto Home Key y en este tiempo solo tiene appointments con la agencia, pero ellos visitan con nosotros por el programa de comidas y yo tengo otras comidas que es más fácil cuando viven en su carro o coche o viven en las calles, en campamentos, que es posible comer ellos. Y con estos, da cualquier pregunta, damos la palabra de Dios. Tengo en inglés y español y yo busco por copias en Armenian también por la gente que necesitan, pero más de personas sin hogar son negros,
son latinos, afroamericanos que identificarse black, latinos y personas que no tienen otros recursos que son blancos, no mucha gente de Armenia, porque su cultura toca a ellos en sus casas, porque y no tiene mucho de la gente que asiana, porque ellos que viven en esta área toca estos en sus casas, no permite en las calles. Okay. No, qué poderoso tu ministerio y gracias por compartir. Y sí, hablando de culturas y el homeless, hay pues bastante trabajo. Está bien si continuamos con las lecturas y gracias por tomar tiempo a aprender un poquito más del ministerio de Pastora Marsha y gracias por compartir. Vamos a continuar con la segunda lectura, 1 Juan, la carta de 1 Juan, y yo creo que ya toca a Pastor Misael. Sí, puedo leerla. Es segunda lectura, primera de San Juan, a capítulo 3, versos del 16 al 24. Dice, conocemos lo que es el amor porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Pues si uno es rico y ve que su hermano necesita ayuda, pero no se la da, ¿cómo puede tener amor de Dios en su corazón? Hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabras, sino que se demuestre con hechos. De esta manera sabremos que somos de la verdad y podremos sentirnos seguros delante de Dios, pues si nuestro corazón nos acusa de algo, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabemos todo, y lo sabe todo. Queridos hermanos, si nuestro corazón no nos acusa, tenemos confianza delante de Dios y Él nos dará todo lo que le pidamos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y su mandamiento es que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos mandó. Lo que obedecen sus mandamientos viven en Él y Él vive en ellos. Y en ellos sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu por el Espíritu que nos ha dado. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Muchas gracias, Pastor Misael. ¿Qué estás pensando? Pues es bueno recordar, sí, a veces en estas lecturas, en la parte de arriba dice carta, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es bueno recordar que esa es una carta pastoral a una iglesia y es importante, o es una invitación a ver el contexto, qué estaba pasando en ese tiempo, en esa iglesia, qué dificultades, desafíos. Y de lo que leemos hoy, creo que había la acción y la palabra en lo que la iglesia estaba hablando, predicando, no estaban poniendo eso en acción. Entonces hay una desconexión en lo que leemos entre decir, me preocupo por ti, Dios te ama, y mostrarlo con mis acciones. Y eso es, yo creo que podemos nuevamente, reflexionando en nuestras propias iglesias, es una invitación de nuevo a cómo estamos como cuerpo de Cristo, llamados a un contexto específico, cómo nosotros estamos viviendo ese amor de Dios o cómo lo estamos extendiendo, cómo lo estamos poniendo lo que creemos en acción, cómo estamos extendiendo la hospitalidad y siguiendo este mandamiento. Entonces,
es algo que como cuerpo, sí, cada iglesia tiene sus dificultades, pero es un recordatorio que, que hay que vivir el evangelio, ¿verdad? No solamente es el tener la mente, pero es vivir el evangelio con nuestras acciones. Sí, de acuerdo. Yo estaba riendo un poquito estudiando porque dice, si las palabras y las acciones no están juntos es malo. Y yo estaba pensando, ¿y qué pasa cuando también las palabras no son buenos? Es otra desafío. Yeah. Más reflexiones. César iba a decir algo. No, pero puedo decir. I can. No, el tema es interesante, las cosas que uno hace en realidad son consecuencias del amor que Dios nos tiene por nosotros y de la fe que nosotros tenemos en Dios, y reconocer que lo que uno hace es consecuencia del amor de Dios, es consecuencia de lo que Dios nos da, para que las personas que estén adelante nuestro miren hacia Dios. Lo complicado es cuando uno hace las cosas para que la gente me mire a mí. Lutero decía siempre que uno debía actuar como un pequeño Cristo para los demás. Pero como un pequeño Cristo, pero no ser Cristo, porque Cristo no podemos ser. O sea, pero para que la gente mire hacia Cristo. La iglesia es un cartel, una señal que está marcando allá. Entonces lo interesante es hacer las cosas, como decía Misael, que está muy bueno, hacer las cosas y darlas a conocer como señal de ese amor que Dios nos da a nosotros. Y es verdad, la comunidad tenía problemas de entender, de hacer un puente entre lo que se dice y lo que se hace. Le costaba hacer un puente. Tal vez ese puente se logra cuando uno tiene fe, conectándolo con el Salmo, de que el Señor es mi pastor y que yo me voy a dejar guiar por Él y no por mis propios instintos en medio de la oscuridad. Porque el problema de las quebradas oscuras, a veces el problema más grave es cuando esas quebradas oscuras, esos valles oscuros, acontecen dentro de mi familia o dentro de la iglesia o dentro de la congregación. Uno piensa que las cosas van a pasar fuera de la congregación o fuera de la iglesia, pero no es así. A veces esas oscuridades pasan dentro de la iglesia y con las personas de fe, hasta con nuestros propios colegas. Entonces es muy importante en ese momento encauzarse otra vez en esa fe que viene de Dios y que me guía. Y en este caso es lo que produce que yo pueda seguir transmitiendo amor, como decía Misael. Lo puedo transmitir por esa señal que Dios me da. No es fácil, pero no es imposible. Sí. Solamente sí, a veces tengo dificultad con esta carta porque sí, otra vez tenemos que ver el contexto, porque sí hay cosas que son un poco incómodas decir. Dice la carta al principio, debemos de morir, ¿verdad? O algo así. Debemos de morir. Entonces, sí, estoy de acuerdo con que, pues, nosotros no somos Cristo. Nos está pidiendo que muramos también, que tal vez, sí, es desafiante, yo creo, también, hasta qué nivel, como dice, sí, estoy de acuerdo que nosotros apuntamos a la luz, no somos, pero la luz está en nosotros, pero yo creo que igual, yo creo que es una invitación a hacer las cosas, a reflejar ese amor, porque sí, hay cosas que sí son fuertes en esta carta. Sí.
Yo creo que es una invitación a que hay muchos dichos, ¿no? Que a veces dicen, donde pones tu boca, donde pones tu palabra, pon tus acciones, ¿no? O a veces dicen, las palabras mueven, pero los hechos arrastran, ¿no? Entonces yo creo que nos está invitando a que si nosotros venimos a la iglesia, ¿no? ¿Y quién está hablando, ¿no? Los de la iglesia, los de afuera de la iglesia. Donde si nosotros predicamos el amor, no solamente lo debemos de predicar con nuestras palabras, debemos de tomar acción. Si nosotros decimos, he participado en algunos lugares donde dicen todo mundo es bienvenido, pero ya cuando viene todo mundo no es bienvenido. Entonces yo creo que se refiere a eso, ¿qué significa ser bienvenido? ¿Qué significa que aceptamos a todos? Yo me recuerdo cuando comencé mi jornada para ir al seminario, me invitaron a una iglesia a ayudar, a dar la homilía. Y cuando yo me subí, 3 o 4 personas se levantaron y se fueron, porque yo era mujer, ¿verdad? Entonces, yo pienso que a eso es a lo que se refiere, tanto a los que están adentro de la iglesia como a los que están afuera. Porque como compartió la pastora Marcha, ¿verdad? El hecho de ser mujer para nosotros es un reto en muchos lugares, no solamente en la iglesia. Porque ya la sociedad ya nos tiene a nosotros ya tienen asignado nuestro job description, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos queremos salir de eso, cuando nosotros queremos ser libres y ser nuestras, que es lo que Cristo nos invita a hacer, es cuando hay muchos obstáculos en el camino. Entonces yo pienso que esta es una invitación a que nosotros, a que todo mundo reflexione en las formas que piensa y en las formas que dice y cómo actúa. Es una invitación a ver, como dije antes, ¿verdad? Donde está tu boca, están tus acciones. Porque yo puedo decir, yo amo a todos, y después puedo estar cerrándole la puerta a alguno de mis hermanos o mis hermanas, por cómo se visten, por cómo se ven, por de dónde vienen, por X o Y, ¿no? Entonces, ¿estoy realmente amando a mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Verdad? Es como preguntarnos. Me encantó lo que compartió la pastora Marsha, ¿verdad? Sí, ella dice que va a ayudar a los homeless, va a ayudar a los homeless, vengan de Rumania, de Rusia, de donde vengan, es un homeless y es una persona que necesita comida, que necesita casa, que necesita el amor de nosotros. Entonces, pienso que esta lectura, esta carta, es lo que está diciendo. No podemos todos llamarnos cristianos y comportarnos como nos comportemos, ¿verdad? Debemos de realmente no somos Cristo, pero Cristo sí nos invitó a seguirlo y a imitarlo lo más que podamos. Dios va a obrar, va a hacer su parte, pero nosotros sí debemos de hacer lo que Cristo nos enseñó. No solamente con palabras, pero con acciones. Y acciones de corazón, no tanto para recibir algo a cambio, sino acciones de corazón, porque nos nace, porque somos. Por eso me gusta la parte donde dice, si tu corazón no está bien, Dios es misericordioso. Y si tu corazón está bien, entonces tú vas a obrar de acuerdo. Pero la misericordia de Dios está siempre como su gracia. Entonces nos toca examinarnos y ver, estoy amando de verdad, estoy haciendo lo que soy quien soy, o estoy imitando ser algo que no soy, y ahí es donde entonces necesitamos esa transformación, esa meditación. Me encanta la lectura. Sí, muy bien, muy bien. Yo veo que ya son las 2, entonces mi sugerencia es que no estudiamos el Evangelio, pero no sé qué piensan ustedes. Yo estoy abierto a sus sugerencias. Sí, yo tal vez tengo otro compromiso. Sí. Puedo, terminar y con usted en unos minutos. ¿Los demás igual? Sí. Ok. Disculpa que no tuvimos tiempo para el Evangelio, pero de todos modos fuimos más profundo con estos 3 lecturas. Y bueno, déjame ofrecer una oración. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Gracias.
Santo Dios, gracias por este estudio, este tiempo juntos. Y Señor, pido una bendición de cada persona que está parte de este estudio, por los que están mirando por el Face o el YouTube, que sean bendecidos por ti, Señor. Y también para los pastores que están dando su tiempo, cuidar uno al otro y ayudarnos en preparar nuestros sermones. Una bendición específicamente para Marcia, María, César, Misael, yo y para todos los pastores, Señor. En tu santo nombre oremos. Amén. Amén. Gracias, amiga.